Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy la profe de literatura nuevamente y hoy vamos a hablar del capítulo número 1 de Cándido. Acá tengo mi libro Cándido y voy a hacer una lectura un poquito rápida. Capítulo 1. Traducido del alemán por el Dr. Ralph, con los agregados encontrados en el bolsillo del doctor al morir este en Minden en el año de gracia de 1759. Esto es una aclaración que hace Voltaire al principio del capítulo 1. En realidad lo que está haciendo es querer desviar su propia autoría. Él usa un alter ego, este señor Dr. Ralph, a él culpa de ser el escritor de esta historia, un poco para desviarse de todas las críticas que él hace en este libro a la sociedad, al clero, a la política, a la guerra, a la religión, etc. También cada uno de los capítulos de Cándido tienen un subtítulo, que son estas palabras que aparecen antes del capítulo. En este caso dice, en que se trata cómo Cándido fue criado en un hermoso castillo y de cómo lo echaron de él. Vivía en Westfalia, en el castillo del señor barón Tundententronckh, un joven a quien la naturaleza había dotado de la índole más apacible. Su fisonomía anunciaba su alma. Tenía juicio bastante recto y espíritu muy simple, por eso, creo, lo llamaban Cándido. Los antiguos criados de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor barón y de un bondadoso y honrado hidalgo de la vecindad con quien jamás consintió en casarse la doncella porque él no podía probar arriba de 71 cuarteles, debido a que la injuria de los tiempos había acabado con el resto de su árbol genealógico. Era el señor barón uno de los caballeros más poderosos de Westfalia, pues su castillo tenía puertas y ventanas. En la sala principal había una colgadura. Los perros del corral componían una jauría cuando era menester. Sus palafraneros eran sus picadores y el vicario de la aldea su primer capellán. Todos lo trataban de monseñor, todos se echaban a reír cuando decía algún chiste. La señora baronesa, que pesaba unas 350 libras, se había granjeado por ello gran consideración y recibía las visitas con tal dignidad que la hacía aún más respetable. Su hija Cunegunda, doncella de 17 años, era rubicunda, fresca, rolliza, apetitosa. El hijo del varón era en todo digno de su padre. El preceptor Pangloss era el oráculo de la casa y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con la docilidad propia de su edad y su carácter. Pangloss enseñaba metafísico, teólogo, cosmólogo, neología. Probaba admirablemente que no hay efecto sin causa y que en el mejor de los mundos posibles, el castillo de Monseñor, el varón, era el más hermoso de los castillos, que la señora baronesa era la mejor de las baronesas posibles. Demostrado está, decía Pangloss, que no pueden ser las cosas de otro modo, porque habiéndose hecho todo con un fin, este no puede menos de ser el mejor de los fines. Nótese que las narices se hicieron para llevar anteojos, por eso nos ponemos anteojos. Las piernas notoriamente para las calzas y usamos calzas. Las piedras para ser talladas y hacer castillos. Por eso su señoría tiene un hermoso castillo. El varón principal de la provincia ha de estar mejor aposentado que ninguno. Y como los marranos nacieron para que se los coman, todo el año comemos tocino. En consecuencia, los que se afirmaron que todo estaba bien han dicho una tontería. Debieron decir que nada puede estar mejor. Cándido escuchaba atentamente y creía inocentemente porque la señorita Cunegunda le parecía muy hermosa, aunque nunca se había atrevido a decírselo. Deducía que después de la felicidad de haber nacido varón de Tundententronckh, el segundo grado de felicidad era ser la señorita Cunegunda. El tercero, verla cada día. Y el cuarto, oír al maestro Pangloss, el filósofo más ilustre de la provincia y por consiguiente de todo el orbe. Cunegunda, paseándose un día por los alrededores del castillo, vio entre las matas, en un talar que llamaban el parque, al doctor Pangloss que daba una lección de física experimental a la doncella de su madre, morenita, muy graciosa y muy dócil. Como la señorita Cunegunda tenía gran disposición para las ciencias, observó sin pestañear las reiteradas experiencias de que era testigo. Vio con claridad la razón suficiente del doctor, sus efectos y sus causas, y regresó agitada, pensativa, deseosa de aprender, figurándose que bien podría ser ella la razón suficiente de Cándido, quien podría también ser la suya. Encontró a Cándido de vuelta al castillo y enrojeció.
Cándido también enrojeció. Lo saludó Cunegunda con voz trémula y contestó Cándido sin saber lo que decía. Al día siguiente, después de comer, al levantarse de la mesa se encontraron detrás de un biombo. Cunegunda dejó caer su pañuelo. Cándido lo recogió. Ella le tomó inocentemente la mano y el joven besó inocentemente la mano de la señorita con singular vivacidad, sensibilidad y gracia. Sus bocas se encontraron, sus ojos se inflamaron, sus rodillas temblaron, sus manos se extraviaron. En esto estaban cuando acertó a pasar junto al biombo el señor barón de Sundententronckh. Y reparando en tal causa y tal efecto, echó a Cándido del castillo a patadas en el trasero. Cunegunda se desvaneció. Cuando volvió en sí, la señora baronesa le dio de bofetadas. Y todo fue consternación en el más hermoso y agradable de los castillos posibles. Muy bien, ese es el capítulo número 1 de Cándido y les voy a dar algunos puntos que me gustaría que ustedes desarrollen. Primer punto, las críticas que hace el narrador, representando a nuestro querido Voltaire, por supuesto, a la sociedad. Primero, el origen de nuestro Cándido. No se sabe quién es la madre, quién es el padre. Los que sospechan son los criados antiguos de la casa, los antiguos empleados. Y dicen que la doncella, la hermana del varón, sería su madre y que no se quiso casar con el padre de Cándido porque él no pudo comprobar más de 71 cuarteles. Es decir, más de 71 puntos en su árbol genealógico hacia atrás, fundamentando que él era de la nobleza. Entonces ahí está haciendo una crítica a las personas que no se quieren casar por problemas con la clase social del otro. ¿Sí? También hace críticas cuando presenta al varón, a la baronesa. La baronesa es una señora muy obesa y da la impresión, por lo que dice el narrador, de que ella se da importancia solamente por su peso. También con el señor varón, que dice que todos se ríen de él porque hace chistes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el señor varón? No porque realmente sean graciosos esos chistes. Del hermano de Cunegunda no dice nada, pero de Cunegunda sí. Cuando la describe como si fuera algo que se come, un alimento, porque es rica, apetitosa. Entonces la describe como si fuera algo para comer y no lo describe como una persona. Cándido escucha todas esas cosas, observa y está de acuerdo con este otro personaje, que es Pangloss. Pangloss representa en esta novela a un filósofo llamado Leibniz. Leibniz decía que el mundo estaba creado por unas unidades llamadas mónadas y que esas mónadas se movían de la manera perfecta para cada ser humano. O sea que cada cosa que le pasa al ser humano le pasa porque le tiene que pasar y es lo mejor que le podía haber pasado, por más que sea algo espantoso. Entonces, cuando Voltaire escucha la teoría de Leibniz, hace esta representación en forma de burla, que es Pangloss. Pangloss es el filósofo en ese castillo de piedra llamado Sundententronckh, y él, cuando explica su teoría de que no hay efectos sin causas, que ese es el mejor de los mundos posibles, lo hace usando fundamentos erróneos. Por ejemplo, dice que tenemos narices porque llevamos anteojos, o que tenemos piernas para llevar ropa interior o calzones, como dice él, o que las piedras fueron hechas para hacer castillos, o que los marranos nacieron para ser comidos. Entonces, los fundamentos que él usa son erróneos, ¿sí? Pero Cándido le cree porque Cándido está enamorado de Cunegunda. Entonces, él encuentra esa lógica y le cree. Y Cándido dice que es lo que lo hace feliz. Primero, ser varón del castillo. Segundo, ser Cunegunda, que obviamente son 2 puntos que él no puede cumplir. El tercero es ver a Cunegunda cada día. Y el cuarto, escuchar al maestro Pangloss. Esos 2 últimos son los que sí se le cumplen al pobre Cándido. Por último, el capítulo termina con una narración que es insólita. Como Cunegunda es muy inocente, lo ve al maestro Pangloss, y cree que siempre está dando clases. De lo que está haciendo Pangloss entre los pastos es otra cosa con esta muchacha, con esta doncella, ¿sí? Pero Cunegunda cree que él siempre está enseñando, entonces se queda y aprende. Y el otro día va y lo aplica con Cándido. Deja caer su pañuelo, Cándido lo recoge. Ella sigue los pasos que aprendió de Pangloss. Sin embargo, al pobre Cándido lo expulsan por esto. Estos puntos quiero que ustedes por favor puedan hacerse un esquema de este primer capítulo de Cándido. Saludos.